a su canal de YouTube Será Posible Carolina. Hoy, 9 de marzo del 2016, una fecha muy importante para nuestro sistema electoral en estos momentos, donde el Jurado Nacional de Elecciones determinará si los dos partidos cuestionados, Todos por el Perú y Alianza para el Progreso, seguirán en competencia electoral o no. Esto nos llama a cierta reflexión sobre cómo se está llevando nuestro sistema electoral en el Perú. Sistema que, por cierto, debe cambiar radicalmente, porque no es posible que solamente se constituya el jurado electoral especial 8 semanas antes del proceso, y que para elegir un presidente que va a gobernar 5 años solamente se tenga 5 o 6 meses para ello. Me parece poco serio. Debemos aprender de las democracias más sólidas en el mundo a aprender a elegir bien, y para ello se debe de tener un sistema electoral claro para todos, donde quienes postulen sean con partidos realmente constituidos, pero que también las cartas de presentación de los candidatos sean escudriñados con lupa, para que no tengamos estas sorpresas y además no tengan ningún tipo de seguimientos ni cuestionamientos judiciales y procesos en curso de manera sospechosa. Esos serían los principales cambios que debería hacer este sistema electoral, porque ahora el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra enfrascado en una disyuntiva: ¿qué hacer? Sobre todo porque hoy el diario La República ha sacado a relucir que el doctor Jorge Rodríguez, que es representante de las universidades ante el Jurado Nacional de Elecciones, está siendo cuestionado por una cierta militancia que tuviera en el partido aprista. Bueno, eso lo vamos a dejar en los hombros de este Jurado Nacional de Elecciones, y que ellos puedan tomar una decisión salomónica para que ya nuestro tan fragmentado país pueda sentarse a meditar y a poder mirar las propuestas, que en realidad es lo que cuenta, sobre quiénes van a llegar a resolver los problemas coyunturales de nuestro país. Por eso es muy importante que esta decisión sea tomada con mucha cabeza fría. Estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país, y como tal debemos de mirar con mucha cautela que si a uno se le inclina y al otro no, puede generar controversias. Ayer también ATV+ señalaba de que en el Día Internacional de la Mujer, un partido político como es Fuerza Popular estaba combinando a juramentar a la mujer para salvaguardar el voto de Keiko. Eso también me parece muy grave. Jurado Nacional de Elecciones, hay que poner una medida cautelar frente a ello. Ya estamos cansados de tantas legulladas y tantas situaciones sospechosas de quienes al final son elegidos. ¿Y saben por qué? Porque las redes de la corrupción alcanzan a esos niveles, y para ellos no es ninguna sorpresa seguramente. Pero sí me queda un gran alivio de que en América surjan países que den ejemplos de cómo se puede cortar o frenar estos actos de corrupción. Tal es así que el empresario constructor Eduardo Odebrecht ha sido condenado a 19 años por haber sido ya probadamente demostrado que él ha estado involucrado en estos ilícitos, que comprando ciertas candidaturas en algunos países, luego se hace de obras trascendentales que los paga todo un Estado. Y como ha llegado a Brasil, también ha llegado a Perú, a través de unas sospechosas iniciales de las cuales nuestro actual mandatario debiera de darnos alguna explicación. Esas iniciales OH corresponden a algo que nos puede estar determinando una situación muy penosa de corrupción. Pero ojo, no solamente al actual mandatario. Y si miramos hacia atrás, ¿es que acaso Odebrecht también no ha sido beneficiado en los gobiernos anteriores?
a tener memoria, ciudadanos de a pie, porque eso nos determina la forma de la institucionalidad que debe de regir en nuestro país. Por eso, un llamado a la conciencia al Jurado Nacional de Elecciones, para que tome en cuenta estos detalles y de una manera totalmente imparcial pueda dictaminar una situación totalmente candente, para que nuestros ciudadanos tan fragmentados en nuestro país ya no nos dividamos más, sino nos concentremos en los grandes problemas coyunturales que deben de resolverse prontamente. Miraba con preocupación un video que fue divulgado desde el mes de diciembre de 2015, yo recién lo veo, que ocurrió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde un joven universitario increpa a una candidata, a Verónica Mendoza, propiamente tal de Frente Amplio, sobre que es más de lo mismo y planteándole ideas totalmente del siglo XX, y con una furia y con una frustración, como si la candidata tuviera la culpa de todas las situaciones que le ha acontecido a nuestro país. Yo no estoy defendiendo a la candidata, no estoy defendiendo a las situaciones violentas con las que él manifestaba. Lo que me preocupa a mí es la frustración de la juventud en estos momentos, que ven indignados cómo se comporta la situación política, la situación económica de nuestro país. Y por eso a mí me preocupa mucho de lo que está pasando en nuestro país. Estimado joven, sí, podemos discrepar, pero hay que hacerlo con altura. Dejemos la violencia. Ya al Perú le ha costado millones de vidas y millones de dólares el haber entrado a hacer un cambio estructural a través de la violencia. La violencia solo conduce a más violencia. Pero sí es cierto que tenemos que ser firmes en revocar a quienes ya no deben de participar en política, porque cuando lo han hecho mal. Y fíjense que parte de esos cambios estructurales es saber a quiénes elegimos. Por eso es que este sistema electoral tiene que cambiar y tiene que variar para que solamente se presenten aquellas personas probas, aquellos partidos políticos serios y aquellos que hacen institucionalidad política en nuestro país. Pero que las reglas claras estén tan claras como lo que quisiéramos tener, como un vaso con agua, ¿verdad? Porque de lo contrario, siempre vamos a estar en esas sospechas políticas cada vez que vienen las elecciones. Por eso, estimado amigo, estimado ciudadano, queremos nosotros, como ciudadanos de nuestro gran país como es el Perú, dar estos alcances, estas soluciones, estos pequeños aportes que nos permitan contribuir con un granito de arena a poner paños fríos sobre esta candente campaña electoral. Hoy necesitamos construir un país diferente, un país con mejoras estructurales para todos, para que todos puedan realmente participar de una buena educación, donde el rico y el pobre vayan a la misma escuela y a la misma universidad, como lo hacen las buenas democracias en el mundo. Ejemplos que se pueden seguir. O aquellos líderes que continúen las buenas obras que han hecho los antecesores. Para poder hacer un cambio estructural en un país no se hace en 5 años, pueden demorar 15, 20 años, pero es momento de que los cambios se hagan ahora y pronto. Por eso es que al elegir a un representante digno de sillón de Pizarro, debe ser aquel que realmente no tenga ningún anticucho, que no tenga, para aquellos que me están mirando en el extranjero, aquellos que no tengan ningún lado oscuro en su vida política o accionar. Por eso necesitamos tener las reglas claras, porque fíjense que lo que ha ocurrido en Brasil puede que en algún momento determinarse, y también una investigación clara sobre lo que ha pasado en nuestro país y las obras que Odebrecht ganó en nuestro país fueron lícitas o no.
Y esa, hay que recalcarlo, no solamente compete al actual gobierno, sino a los 2 gobiernos anteriores que ya nos han gobernado. Valga la redundancia, y que no se salva esa forma corrupta los gobiernos que ocurrieron antes de, me estoy refiriendo al gobierno del señor Fujimori, que si bien es cierto combatió el terrorismo y le dio al país un giro distinto, su segundo gobierno empezaron a aparecer situaciones medio estrechas y dudosas en los actos de corrupción, y por cierto la bomba que estalló en ese bloody video que provocó la caída de este régimen fujimorista, que ahora pretende nuevamente retomar ya con una cara femenina, lamentablemente con una joven que no tiene ninguna experiencia de haber trabajado sino solamente para el Estado y con la plata de todos los peruanos. Pero bueno, eso es lo que nos toca en estos momentos como presencia electoral, de los cuales nosotros tenemos que mirar con claridad y precisión a quienes elegimos. Yo no tengo ningún candidato ni ninguna candidata en especial. Soy uno de los ciudadanos que siento desorientación al mirar a uno y otro que solamente muestran actitudes populistas, que solamente convencen a los grandes bolsones electorales con algunas dádivas o prebendas para obtener votos. Por ello, consideraría oportuno que el sistema electoral, al ser reformado, debiera tener un cambio preciso en, número 1, consolidar el tiempo en que se debe de tomar para poder elegir a nuestros futuros candidatos y posteriormente al elegido entre todos los candidatos. Tal vez hacer elecciones primarias, tal vez medir a quienes realmente le entregamos nuestro voto consciente, pero a través de una formulación de vida con propuestas, y que esas propuestas sean reales, y no aquellos que luego de subir a gobernar cambian radicalmente su agenda. Eso sí cuesta y lastima al voto popular, pierde la credibilidad del ciudadano, y luego nos decimos nosotros a quién vamos a elegir, o nos conformamos con elegir a más de lo mismo, y eso es lo que no debiera de pasar. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en este preciso momento donde se están tomando decisiones importantes. Ponemos en la balanza a unos y a otros y a todos, y mirar hacia adelante para construir una mejor ciudadanía, un mejor país y unas mejores propuestas y unas mejores realidades para todos. No es posible que sigamos viviendo como el siglo pasado. En pleno siglo XXI, el Perú necesita un despegue, pero un despegue sólido, un cambio preciso, una decisión clara. Una muestra y claro ejemplo de todo ello es que permita que todos los ciudadanos participemos, seamos convocados para ser escuchados en la formación, en los cambios estructurales, en una clara decisión de escuchar a todos los rincones del país. Ese video del cual les comentaba estaba cerrando con 2 situaciones o 2 imágenes que a mí me sobresaltaron. Me estoy refiriendo a La Hoz y el Martillo y a una figura que me causa pánico cada vez que la veo, La Hoz y el Martillo, porque esa violencia no debe de volver a nuestro país. Pero este joven que le increpaba a esta candidata, del cual el video le menciono, las tengo en mi Facebook colocada, Esther Carolina Cortés López, o en mi Twitter, Carolina Sete López. Debemos de consignar debidamente por qué nuestro país no debe retroceder. Pero justamente por esas indecisiones políticas es que la gente se decepciona
y los ciudadanos no quieren participar en partido alguno, porque cuando estamos inclinados en alguna propuesta de alguno, o vemos que hay alguien que puede hacer las cosas bien, suceden todas estas cosas de las cuales todos somos testigos. Y nuevamente nos tenemos en una posición, o nos encontramos en una posición en decir, o vamos a realizar un cambio, o nos quedamos como conformistas, como hace más de 190 años de vida constitucional. Por el bien de la institucionalidad de nuestro país, aprendamos a caminar derechos. Sí. Y le pido a nuestro presidente de la República que por favor se pronuncie si acaso el organismo o esta empresa Odebrecht le financió su campaña. Y también quisiera preguntarle a la señora Keiko Fujimori si detrás de su campaña hay algún organismo que también le está financiando para que cuando luego suba al gobierno le va a tener que devolver con el erario nacional que es de todos los peruanos. Así no se gobierna. Permítame, estimados compatriotas, ser muy desconfiada de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pero es que la vida me enseñó a ser desconfiada. Pero no para llorar sobre problemas o nimiedades, sino para mirar de frente y que los errores del pasado no se vuelvan a repetir. Aprendamos a elegir conscientemente. También es probable que 3 millones de peruanos votemos en un voto electrónico. Y en estos momentos de tan candente contienda electoral se esté realizando esta fórmula para votar, puede ser un arma de doble filo. Por eso es que el sistema electoral debe cambiar. Debe cambiar, número uno, para que no exista ninguna sospecha. Las reglas tienen que estar claras desde el principio. Y para que desde todos los rincones del Perú puedan tener la mejor información para votar, ya no de forma populista, sino de una forma consciente. Y que, por cierto, el voto debiera ser libre, que no debe de existir una obligatoriedad para votar, porque ello solamente favorece a aquellos que van a los bolsones electorales. Y por eso sabemos de cómo al final las encuestas comienzan a ser un poco dudosas y al final en las elecciones puede ocurrir lo que ocurrió en la tercera reelección del señor Alberto Fujimori, donde en realidad sí le robaron los votos a Toledo. Y eso no hay que ser muy ducho para darse cuenta al respecto. Por eso es que tenemos que aprender a tener memoria, estimado ciudadano. Debemos de empezar a actuar con seriedad y a los jóvenes aprender a tomar la mejor decisión, porque es el destino, es tu presente, es nuestro presente, pero es nuestro futuro para nuestras próximas generaciones. ¿Qué país queremos dejarle a nuestras generaciones? Todo va a depender de lo que nosotros querramos hacer como ciudadanos responsables. Por eso esta mañana me animé a hacer este pequeño video, que espero contribuya a que podamos debatir y podamos ser ciudadanos conscientes y participar en política desde esta forma que nos permite la tecnología. Porque vemos que hay tanto desconcierto en nuestra ciudadanía y hay algunos que todavía no saben en realidad por quiénes van a votar, porque es posible que existan sospechas de uno u otro lado y que algunos estén esperando a los votos de otros que ya no vayan a ir, y eso sí hay que tener mucha tranquilidad y no llamar a la violencia, no llamar al desconcierto ya más,
Por eso, Jurado Nacional de Elecciones, en sus manos les entregamos esa claridad, esa transparencia y esa resolución salomónica que ustedes tengan hoy, por el bien de nuestra democracia. Nosotros somos un país excelente, que puede construirse de una manera mucho más planificada. Un planeamiento estratégico que a 5, a 10, a 15, a 20 años se pueda construir de una manera sólida, fuerte, y que esas riquezas naturales la podamos tener de una manera más sostenible. El Perú es uno de los 20 pulmones verdes del planeta y sin embargo lo estamos lapidando con una minería ilegal totalmente lapidaria, pero sin desconocer que mucha minería legal le compra la ilegal. Y eso, ¿quién lo regula? Hay muchas cosas por conocer, por eso las aulas universitarias, los espacios libres deben de servir para confrontar ideas y propuestas y no violencia, que es lo que preocupa en estos momentos a todos los ciudadanos que sí queremos un país distinto, pero un país en democracia y un país correctamente constituido. Hoy no queremos decir que peligra nuestra institucionalidad como país, pero sí queremos resguardarla y protegerla. Por eso, querido ciudadano, querido Jurado Nacional de Elecciones, queridos compatriotas, hoy más que nunca debemos estar unidos por un país en desarrollo y por un país mejor, para un desarrollo en beneficio de todos los rincones de nuestro país. Muy buenos días.